Saludos amigos, les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro, representante de la Misión Redención, al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Permítanme compartir en esta oportunidad el tema de 3 cosas que dependen de Dios. Sabemos que hay infinidad de cosas que dependen de Dios, nuestro Creador, nuestro Soberano, pero dentro de esta infinidad de cosas, permítame mencionar, en base a la Biblia, 3 experiencias humanas que dependen directamente de Dios. En primer lugar, la provisión del hombre. En segundo lugar, la satisfacción del hombre. Y en tercer lugar, la paz del hombre. La provisión del hombre. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El ser humano necesita ciertas cosas, entre ellas cosas materiales, pues Dios nos ha creado con necesidades y existen determinadas cosas que abastecen dichas necesidades. Estas cosas son, por ejemplo, alimento, vestido, salud, vivienda, solvencia económica, sanas diversiones, familia, amor, sexo, realización personal, prestigio, etc. Lo que nos enseña el pasaje es que esas cosas no son, en última instancia, las que sustentan la vida del hombre. Es Dios Todopoderoso, en última instancia, el que la sustenta. Dice el versículo que hemos leído que Dios afligió a su pueblo, le hizo tener hambre y lo alimentó con maná. Todo ello con un fin didáctico, para enseñarle, para hacerle saber que el hombre vive no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Dicho en más claro castellano, el ser humano depende para su vida, para su subsistencia, no de las cosas materiales, al fin de cuentas, sino de la orden del Señor, que determina que esas cosas lleguen hasta nosotros. Fíjense que el texto dice que Israel, el pueblo de Dios, experimentó el hambre, que este pueblo fue humillado y afligido. Eso significa que sintió la incapacidad, la imposibilidad de saciar el hambre por sus propios medios. Y dice también el texto que el pueblo fue alimentado con maná. Ahora, esta comida, el maná, Dios la enviaba desde arriba. Él era quien la proveía. Pero antes que apareciera el maná, Dios daba la orden, emitía su palabra, emitía su decreto de que apareciera el maná, y entonces éste aparecía. Por lo tanto, la provisión de Israel no dependía en última instancia de la presencia del maná, sino de la orden del Señor. Dios ordenaba, mandaba que el maná apareciera y éste aparecía. Tu provisión, en términos finales, no depende de tu dinero, no depende de tu trabajo, de tus habilidades, de la herencia de tus padres, no depende del Estado, no depende de esas cosas. Depende de Dios, de la orden que Él da de que seas abastecido. Cuando en Israel, por ejemplo, en el tiempo del profeta Elías, no había comida, Dios alimentaba a su siervo, a su profeta, a través de cuervos, a través del agua del arroyo y a través de una viuda pobre. Cuando los judíos en tiempos de Esther no contaban con protección, ni ayuda, ni esperanza en contra del decreto del rey Asuero que ordenó la exterminación del pueblo judío, Mardoqueo, el tío de Esther, la protagonista del libro que lleva su nombre, Mardoqueo afirmó: respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. En otras palabras, Dios proveerá salvación a través de algún medio.
Y cuando Dios le abasteció a Abraham de un cordero que iba a ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac, eso está en Génesis capítulo 22, Abraham, frente a esa experiencia, llamó a este monte Jehová proveerá. Jehová proveerá. Si nuestra provisión o abastecimiento depende, al fin de cuentas, de Dios, lo que la Biblia hace es llamar nuestra atención a que confiemos en Dios y le pidamos, le solicitemos aquello que necesitamos. La Biblia también nos llama a cumplir nuestra responsabilidad práctica para recibir de Dios lo que necesitamos. Israel, por ejemplo, tenía que salir a recoger el maná y tenía que cocinarlo. Igualmente, nosotros tenemos que estudiar, trabajar, sembrar, cosechar, comprar, adquirir, esforzarnos, etcétera, etcétera, para recibir lo que el Señor nos concede. Tu provisión depende de Dios, no de lo que tienes, no de tus habilidades, no de tus fuerzas. En última instancia, todo depende de Dios. Tu abastecimiento depende de Dios. Las demás cosas son solamente medios, instrumentos que Dios utiliza para abastecer tu necesidad. En segundo lugar, la satisfacción del hombre. Eso también depende de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ello? Si uno va al libro de Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 19, encuentra estas palabras. Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 19, la palabra de Dios dice allí lo siguiente. Lo leo, Eclesiastés, capítulo 5, el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y honra y bienes, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. El ser humano, para ser feliz, necesita, además de provisión, satisfacción. Es decir, que todas estas cosas provistas por Dios, entre ellas cosas materiales, por supuesto, provoquen en el hombre disfrute, goce, saciedad, placer, dicha. Es decir, que la provisión produzca la experiencia de la satisfacción. Lo que nos enseña el pasaje que hemos leído es que la provisión o abastecimiento pleno no es en última instancia lo que otorga satisfacción y felicidad al ser humano. Pues el que nos satisface y nos hace felices, en última instancia, ¿quién es? Es Dios Todopoderoso. Dice el versículo 19 del capítulo 5 que es Dios quien da riquezas, bienes y trabajo, pero Él mismo es el que da también la capacidad de disfrutar y satisfacerse con todo ello. Por el contrario, en el versículo 2 del capítulo 6 habla de un hombre que puede ser provisto por Dios de riquezas, de bienes, prestigios y de todo lo que desea. Sin embargo, a ese hombre Dios no le da la capacidad de disfrutar y satisfacerse con todo ello. Por consecuencia, ese hombre no será feliz. Su vida es definida como una ilusión y una experiencia dolorosa. Es decir, el ser humano depende para su satisfacción, no en última instancia de los bienes abundantes que posee, sino de la capacidad que el Señor le da para disfrutar de esos bienes. ¿Cuántas personas, amable oyente, cuántas personas tienen economía? Y una economía solvente. Y tienen muchas comodidades y sin embargo no están satisfechas. Y viven presas de la ansiedad o de la depresión. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no pueden disfrutar de diversiones ni de sus caudalosos bienes por causa quizá de alguna enfermedad que les aqueja? Yo he tenido pacientes
que eran jovencitas, bonitas, ¿verdad? Pero que estaban agobiadas por el complejo y la obsesión de que eran feas. ¿Cuántas personas se han casado con la pareja amada y deseada, con el hombre o con la mujer de sus sueños, pero no pueden disfrutar de la felicidad ni existencial ni sexual con su cónyuge, como debieran de hacer? ¿Se acuerdan de la parábola del rico insensato? Sus tierras, dice esa parábola en el Evangelio de Lucas, habían producido una gran cosecha. Así que ese hombre tenía bienes para muchos años y se dijo a sí mismo: reposa, come, bebe, regocíjate. Sin embargo, Dios había decretado: necio, esta misma noche perderás la vida. Y lo que has almacenado, ¿para quién será? ¿Se dan cuenta? No le faltaba a ese hombre de la parábola nada materialmente, pero Dios no le siguió prestando vida ni tiempo para poder disfrutarlo. ¿Y se acuerdan del pasaje de Esther, capítulo 5, versículo 11 hasta el 13? Ahí se habla del malvado Amán. Toda su gloria y sus riquezas, nos dice ese pasaje bíblico, no significaban nada para él, mientras que un hombre llamado Mardoqueo no se le arrodillaba. Imagínense. Es decir, este hombre Amán no tenía la capacidad de disfrutar de lo que poseía. ¿Por qué? Por algo tan insignificante que no había conseguido. ¿Y qué era eso insignificante? Que este hombre Mardoqueo no le rendía pleitesía como todo el mundo a su alrededor. ¿Se dan cuenta? Es decir, Amán tenía una soberbia obsesiva. Había caído en una megalomanía. Y esto no le permitía disfrutar de todo lo bueno con lo que había sido provisto. ¿A qué nos llama la Biblia? Si nuestra satisfacción depende, al fin de cuentas, de Dios, el llamado es a vivir en comunión con Él, para que Él nos dé la capacidad de disfrutar de lo que Él nos ha concedido. La Biblia dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que llena de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solamente cuando vivamos en comunión con Él, podemos disfrutar de lo que Él nos ha concedido. Y en segundo lugar, la Biblia nos llama, dado que nuestra satisfacción depende de Dios, a encontrar prioritariamente en Dios la satisfacción y la dicha. Dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La satisfacción tiene que apuntar prioritariamente a Dios y luego a las bendiciones que Él nos concede. Para entender esto, tenemos que vivir en comunión con Dios y tenemos que darle a Él el primer lugar en nuestra vida. La satisfacción de tu vida, el placer, el poder gozar de una buena vida, como todos quisiéramos hacer, no depende, en último término, de las cosas que tienes, sino de la capacidad que Dios te dé para disfrutar de eso que tienes, sea mucho o sea poco. Y en tercer lugar, la paz del hombre. Es la tercera experiencia vital, importante, imprescindible para el ser humano, para su propio bienestar, que también depende de Dios. La paz del hombre depende de Dios. Dice el Salmo 62, versículo 1 al 3, de este modo. El libro de los Salmos, en el capítulo 62, el versículo 1 al 3, dice la Biblia así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? El ser humano, para ser feliz, necesita, además de provisión y además de satisfacción, paz verdadera. Lo que nos enseña este pasaje que acabamos de leer es que las circunstancias no son, en último término, lo que otorga paz al hombre, pues el que inunda de paz y quietud al alma humana, ¿quién es? Aquí lo dice la Biblia, es Dios Todopoderoso. Fíjense que el versículo 1 dice
que solamente en Dios el ser del hombre está acallado. Es decir, Dios es el único factor determinante por encima de los otros factores relativos, por cierto, que otorga quietud, paz, calma y sosiego a nuestras emociones y a nuestras mentes. Y según el versículo 3, esta paz, esta quietud interior que depende de Dios, se puede mantener, se puede preservar a pesar de la maquinación y el ataque de los enemigos que pretenden desplomarnos y aplastarnos. Eso es lo que dice el texto. Es decir, el ser humano depende para su paz, no de las circunstancias al fin de cuentas, sino de Dios, de la presencia, fortaleza, bienestar interior que Dios le infunde. ¿Cuántas personas tienen las condiciones óptimas para gozar de tranquilidad y de seguridad? Y sin embargo, están presas de ansiedad y de zozobra. David, como guerrero experimentado, vivió situaciones de tensión, de angustia, de peligro, como pocas personas. Pero él aprendió a depender de Dios para tener paz. En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y añade, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento ahí significa confianza, significa paz. Y en el Salmo 27, 1 al 3, él expresa esa seguridad que tenía en Dios, que era el medio por el cual Dios le infundía la paz. Allí el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense que según estos versículos, él aprendió a gozar de paz, pero bajo la dependencia de Dios. Él aprendió a no depender de las circunstancias, sino de Dios. Por supuesto que las circunstancias adversas nos quitan la paz, somos seres humanos normales, pero el Dios de paz está por encima de esas circunstancias. El Dios de paz, el Dios verdadero, está por encima del efecto emocional que en nosotros producen esas circunstancias. Si nuestra paz depende, al fin de cuentas, de Dios, la Biblia nos llama a vivir en comunión con Dios por medio de la obediencia para hallar la paz que tanto necesitamos. La Biblia dice en Isaías 48, 18, allí el profeta, a nombre de Dios, dice a los judíos, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Se dan cuenta? Vivimos en comunión con Dios. Vivimos obedeciendo a Dios, vamos a tener paz. Es la promesa bíblica. Y en segundo lugar, si de Dios depende nuestra paz, el llamado de la Biblia es vivir en comunión con Dios por medio de la oración para hallar la paz tan ansiada. Dice, por ejemplo, Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Somos conscientes de esto. Y yo creo que no solo la Biblia, sino también la realidad nos dice a gritos que de Dios depende la provisión, la satisfacción y la paz del ser humano. Porque estamos empeñados en obtener todas las cosas que deseamos o todas las cosas que el mundo nos ofrece o en tratar de abastecer todas las necesidades creadas que el mundo de consumo nos pone a disposición. Pero nada de eso puede otorgarnos la verdadera felicidad. Porque, al fin de cuentas, hablando intrínsecamente, de Dios depende tu provisión, de Dios depende tu satisfacción
y de Dios depende tu paz. ¿No es hora ya que le busquemos? Que reconozcamos que necesitamos a Dios imprescindiblemente y que a la vez admitamos que no es suficiente tener una religiosidad artificial, vacía, esporádica, de una vez a la semana, y que con eso ya estamos compensando una relación con Dios que no tenemos. Es necesario buscar a Dios, entendiendo que hay un camino trazado por el cual efectiva y certeramente podemos llegar a la comunión con Dios, y ese camino es Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Salvador, un solo camino, una sola verdad revelada, una sola fuente de la vida eterna. Eso es Jesucristo. Yo te animo a que te entregues a Él, que con arrepentimiento y fe puedas llegar a un encuentro personal con Él, que puedas decidirte y comprometerte a ser su discípulo, y Jesucristo te llevará a la verdadera comunión con Dios, para que puedas encontrar en Dios la fuente de tu abastecimiento, de tu provisión, la fuente de tu satisfacción, de tu verdadera dicha y placer, y la fuente de tu paz y de tu sosiego. Pero sin Dios podrás tener algunas cosas, pero siempre te parecerán escasas, insuficientes. Sin Dios podrás tener algunas cosas, o quizás muchas cosas, pero no van a satisfacer plenamente tu corazón seco y vacío. Y sin Dios podrás tener algunos momentos de paz, tranquilidad y relax, pero serán muy esporádicos, muy espaciados, de vez en cuando. ¿Quieres realmente encontrar sentido a tu vida y que tu vida esté enriquecida con provisión, satisfacción y paz? Arregla cuentas con Dios. Ámale, obedécele, que Él sea la mayor necesidad de tu vida y que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Lo único que tienes que hacer para empezar es arrepentirte de tus pecados, decidirte a seguir a Jesucristo y confiarte a Él, con la seguridad que solo su muerte en la cruz borrará tus pecados, te devolverá la comunión con Dios que el pecado nos robó a todos, para que Dios, repito, sea la fuente de nuestra provisión, satisfacción y paz. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.